Un saludo. En este video continuaremos con nuestro archivo de prácticas. Entonces, vamos a hacer el ejercicio de tarjeta de crédito 3. Entonces, el ejercicio base es el tarjeta de crédito 1. Recordemos que el cuento de la tarjeta de crédito tiene dos usos posibles, que son las compras con la tarjeta en vez de efectivo, reemplazando el efectivo, dinero plástico, y los avances en dinero en efectivo para diversos usos. Normalmente hay un número de cuotas, que es la bondad de la tarjeta, permitir comprar compras grandes o, de acuerdo a la liquidez, poder diferir el número de cuotas para pagar nuestras compras. Había los conceptos de el uso, de pago de un interés, y los conceptos de pago total, donde pago absolutamente todo lo que debo, y un concepto de pago mínimo, donde pago el total, porque siempre el avance lo pago todo. Los intereses también, de acuerdo, eso lo pago de acuerdo a las condiciones financieras en el momento que sea, entonces son los mismos. La única diferencia es con el pago de las compras, que se difieren de acuerdo al número de cuotas y este valor que usábamos de cupo asignado. Nosotros en el ejercicio de tarjeta de crédito 2 lo que teníamos era como datos iniciales un cuadro de movimientos financieros de 4 tarjetas. Y en la parte de abajo hicimos un consolidado averiguando los datos solicitados referentes a el total de las compras realizadas por las tarjetas, el total de los avances realizados, el porcentaje, la tasa de interés y los otros valores en forma similar a como hicimos anteriormente. En este caso decíamos que los avances no tienen interés, pues no es real, digamos, es para plantear el ejercicio de diversa manera. Un número de cuotas con el que hacíamos nuestros cálculos y una tablita que construíamos a partir del porcentaje de uso, no del número de cuotas definidas. Vamos a aplicar aquí en este siguiente ejercicio, simplemente lo voy a comentar. Entonces, tiene un esquema, pues obviamente como es una variante recoge parte de lo que hemos hecho anteriormente. Entonces, aquí están los intereses de compras, intereses avances y pago mínimo. Me habla de un grupo, entonces mirando la información, los grupos son grupo de tarjetas, igual un grupo de tarjetas que corresponde a un grupo de los administrativos y otro de los operativos. En el grupo aquí me dice, define de acuerdo al comentario en la tabla de abajo utilizando la función sí, de la tabla de abajo. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Simplemente con la función sí voy a preguntar, dice aquí que los números hasta 1000, o sea, menor o igual a 1000, correspondería a la de los operativos OPE, y si no, entonces a los administrativos. Se utiliza una sola función sí, y de acuerdo al código de cada tarjeta se define a qué grupo pertenece. Entonces aquí irá, por ejemplo, este debe decir que es operativo, este otro administrativo, operativo, etcétera, de acuerdo al número. Aquí en el otro cuadro lo que hace es el consolidado cuántos son de cada uno, contando con función contar sí, sobre este grupo cuántos son de uno y otro grupo. Entonces, esta parte que es lo que nos interesa sobre el esquema de las tarjetas de crédito, los cálculos son similares a lo que hemos hecho ya anteriormente, solamente que aquí me piden de una vez el valor en pesos de cada concepto. Entonces, en este caso yo tengo que tener en cuenta que para estos cálculos por ejemplo, para las compras tiene que ser las compras por su tasa de interés. Las compras por su tasa de interés. Entonces, las compras están definidas aquí en esta columna y la tasa de interés la tengo que averiguar de acuerdo a la tabla. Entonces, para mi operación va a ser las compras por, y para buscar la tasa respectiva voy a utilizar la función buscar B. Entonces, voy a quitar el igual para que me permita que me quede como un texto. Entonces, compras por, y con buscar B utilizo el concepto. Para los intereses, pues simplemente es los avances por esta tasa que es la misma para todos. Entonces aquí no necesito usar buscar B. El pago mínimo ya sé que es por concepto, de acuerdo a lo que hemos hecho anteriormente, es las compras dividido las cuotas más los avances más los intereses más los intereses. En este caso vería 4 términos en mi sumatoria. Entonces las compras dividido entre el número de cuotas más los avances más los intereses, acá están separados, pero ya están en pesos. Entonces, por los intereses. En la parte de abajo simplemente hacemos un consolidado similar al cuadro anterior. En el cuadro anterior, en la tarjeta de crédito 2, teníamos
cuatro tarjetas organizadas, digamos, por el color. Aquí tenemos dos grupos organizados por el tipo de tarjeta. Entonces hacemos lo mismo. ¿Cuántas son? Con contar sí, que es la novedad aquí. Y aquí con sumar sí, averiguamos cuánto es el cupo, esto distribuido para los dos tipos de tarjetas, los dos grupos. Lo mismo el total de compras. Entonces sumar sí y sumar sí nuevamente. Y aquí el porcentaje de uso de acuerdo a lo que me dice que trabaje con los datos de este cuadrito. Como el cupo es solamente para compras, entonces simplemente aquí será las compras dividido entre el cupo asignado. Entonces, ese es este cuadro. Para esta parte del trabajo con pesos, voy a realizar en este video más adelante el ejercicio nómina 2, que es parecido a este esquema. Entonces pueden tomarlo de ahí como ejemplo para hacer la realización de este ejercicio. Bueno, me paso aquí al de nómina 1. Este ejercicio de nómina 1 pues es sencillo en su realización. La parte crucial es el primer cálculo que hacemos en esta celda. Entonces, lo que me dice la información es que yo tengo unos apartes de una nómina, un salario, un número de hijos, y lo que vamos a averiguar es cuánto, en síntesis, cuánto es el total que se le va a pagar a esta persona de acuerdo a esos datos. Entonces, hay dos valores, además del salario, que se van a tener en cuenta, que son el auxilio y la retención. El auxilio que suma y la retención que resta. El auxilio que va a sumar, entonces para el auxilio aquí me dice que defina el porcentaje de acuerdo al número de hijos aquí. Número de hijos, pensé que tenía más datos. Entonces, número de hijos, de acuerdo al número de hijos, va a entregar un porcentaje. En esta tablita tengo que fijarme que dice que para 3 hijos, entonces para más 3 o más, aplique el mismo porcentaje. Fijémonos que acá dice 5, aquí dice 4, aquí dice 3, entonces todos tendrán el mismo 12%. Eso es para definir cómo va a trabajar la función buscar B. Adicionalmente del porcentaje que puedo asignar, lo que me dice aquí el comentario es que solamente se aplican si el salario es menor a 2 millones. Entonces en este cálculo, que se falta el comentario de pronto, debo utilizar la función si, primero para determinar si sí tiene derecho o no entonces voy a hacerlo aquí. Sí, entonces con función sí, entonces voy a preguntar si tiene derecho a auxilio. Y si tiene derecho, entonces, ¿cuánto? ¿Sí? Y si no, entonces va a ser simplemente, si no tiene derecho, si eso es verdadero, va a tener derecho, y si es falso, no va a tener derecho, 0 pesos. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en el cálculo. Aquí en este caso, pues no sé, en la utilización de la función si buscar B, normalmente digamos que lo que se hace es excluir lo que me pueda presentar problemas en la realización del cálculo más adelante. Por eso yo lo que pregunto es, primero averiguo si sí tiene o no tiene derecho. Y cuando tiene derecho, averiguo cuál sería el porcentaje que voy a aplicar. Entonces, sería como el orden lógico. Entonces, utilizo función sí primero. Entonces, igual lo hago rápidamente ya que esto lo hemos trabajado con anterioridad. Entonces, me dice que el salario tiene que ser menor a 2 millones. Entonces, pues obviamente es falso porque es 2 y un poquito. Entonces, pero si fuera cierto, entonces con buscar B voy a averiguar, como tiene en este caso, si fuera cierto que tuviera derecho, en este caso no, pero tuviera derecho, tengo que averiguar cuál es el porcentaje que voy a aplicar. Por ejemplo, para 4 hijos ya sé que es el 12%. Yo puedo usar buscar B y seguir haciendo la formulación o puedo completar aquí abajo. Entonces, si tiene derecho voy a buscar cuánto es. Si no, no tiene derecho, sería 0% el incremento, el auxilio familiar. Entonces, esto se hacen, pues lo hago normalmente para completar de una vez lo que trabajo en esta ventanita, cosa que cuando pase a la siguiente ventana necesito buscar B. Entonces ya voy como, puedo ir, aquí cuando termine podría dar el aceptar directamente. Entonces voy a devolverme la función sí, recuerden las navegaciones aquí. Entonces, si el salario es menor a 2 millones, tiene derecho, voy a averiguar cuánto es el porcentaje a aplicar para el auxilio. Si no, sería 0. Entonces vuelvo al buscar B aquí y el cliccito para activar. Entonces voy a ver qué porcentaje corresponde. Entonces igual, el análisis rápido, lo que hemos hecho siempre. La tablita me dice que el auxilio depende del número de hijos. El número de hijos está aquí. Entonces, con el número de hijos de la columna C, se va a la tablita, la fijo, F4,
y me entrega el dato de la columna 2. En este caso, como me dice que para 3 o más, entonces los valores no son fijos, sino que tiene que permitir la aproximación de los valores mayores. Igual, eso por defecto es como trabaja la función buscar B, que busca la coincidencia de, entre comillas, aproximación por debajo. Por eso aquí para 3 o más me daría el mismo 12%. Entonces, como no es coincidencia exacta, tengo que utilizar aquí también la opción de verdadero. Listo, me va a decir que el 12%. En este caso, fíjense en que me está diciendo que el 12, la respuesta sería en esta ventana, en este buscar B, sería que tengo que darle el 12%, 12%. ¿Sí? Pero nosotros ya sabemos que por ser valor mayor, la respuesta es 0. Eso es porque en cada ventanita de estas, no me puedo confundir con esas respuestas, porque en cada ventanita me entrega la respuesta posible con estos datos. Si me vuelvo a la primera función, entonces aquí sí veo completo. El volver siempre la primera función tiene uno todo lo que se ha construido. Entonces, si tuviera derecho, le averiguo, pero como en este caso no tiene derecho, la respuesta es 0. Entonces, aquí sí veo que la respuesta que me va a dar es la correcta. Entonces, 0%. No necesito decimales, pero sí convertirlo a porcentaje. Aplico hacia abajo. Por ejemplo, en este caso, tiene 4 hijos y gana entre 1.200.000, tiene 4 hijos y tiene derecho porque gana menor, entonces 4 hijos son 12%, este tiene solamente un hijo, entonces es 5%, etc. Este gana menos de 2 millones pero no tiene hijos, entonces no tiene derecho a auxilio. Es importante siempre con la vista ayudarnos y estar chequeando estos valores. Ya el valor del cálculo de la retención es más sencillo, igual, tengo que utilizar buscar B para saber qué porcentaje de esta tabla voy a aplicar aquí para cada valor de salario. Entonces, igual el esquemita. Entonces, voy a retención de acuerdo al salario. Entonces, con el salario, me voy a la tablita. Igual son rangos, ¿no? Entonces, la respuesta es de la columna 2. Y como son rangos, no es búsqueda exacta, entonces, verdadero. Igual, aquí sí me da, no tengo sino una función, me da el valor que me, el 2%. Cambio porcentaje. Una cifra decimal para la presentación, listo, 2%, 2%, y de acuerdo al salario chequea uno, hay varios números. Por ejemplo, que este gana 5 millones y pico, entonces más de 4 y pico, entonces 5%, está bien. El total a pagar simplemente entonces es el salario más el auxilio en pesos. Aquí sirve para comentar que estos porcentajes que yo tengo con valores, en este caso son estos pesos, lo que estoy trabajando, estos porcentajes nunca trabajan solos. Recuerden que esto es menos de 1. Entonces, básicamente no modifica ningún valor de salario de acuerdo a lo que yo tengo. Estos valores porcentuales no trabajan solos, sino que trabajan sobre otro valor. En este caso, pues es sencillo porque simplemente es porcentajes a aplicar al mismo salario. Entonces, en pesos, salario más el auxilio en pesos. El auxilio en pesos es el mismo salario por el porcentaje correspondiente. Menos la retención, menos retención. Entonces, del mismo salario por el porcentaje de retención. Listo. Esa es mi formulación simplemente. Entonces, salario más auxilio en pesos menos retención en pesos. Salario aplicando el porcentaje. Está hecho este ejercicio. Lo hemos hecho para poder hacer la referencia del siguiente de una manera un poquito ágil también. Tratamos de que sea un poquito ágil. Entonces lo siguiente. Este ejercicio también aquí tiene un valor de salario mínimo. Listo, ya adecuando aquí la altura de esto para que me permita visualizar mejor las información en pantalla. Bueno, entonces el esquema es similar al anterior, solamente que acá me pide de una vez los valores en pesos. Entonces esta que vamos a hacer aquí es para que le sirva para mirar el ejercicio de tarjeta de crédito 3. Entonces, igual aquí va a haber un auxilio de acuerdo al número de hijos cuando cumpla la condición, que en este caso es que gane el salario es hasta 3 salarios mínimos mensuales legales vigentes, que es este valor de la celda C10. Podría colocarle nombre, etcétera, ya sabemos, o después veremos con
mejor extensión esas condiciones. Entonces, igual a lo anterior. Entonces, con la función sí, voy a ir realizándolo y comentando el ejercicio. Entonces, con la función sí, voy a chequear si tiene derecho al auxilio. Entonces, si tiene, yo puedo preguntar si tiene derecho o si no tiene derecho. ¿Sí? Por ejemplo, tiene derecho el que gana hasta 3 salarios mínimos. Podría preguntar si no tiene derecho es el que gana más. Y aquí los valores serían los mismos, pero invertidos, porque la lógica nos sale de los dos posibles valores. Bueno, sigamos con, voy a preguntar si tiene derecho. Si no tiene derecho, ya sé que va a ser 0 pesos. Si tiene derecho, entonces voy a averiguar primero. Entonces, para que tenga derecho el salario tiene que ser menor, hasta, entonces crece hasta 3 veces, entonces menor o igual, incluye ese valor 3 veces por el salario mínimo mensual legal vigente, C10, que es un valor único para hacer la operación, etcétera, hay que fijarlo. Entonces, en este caso es verdadero. 3 son 2.500, 2 millones, casi 2.600.000. Entonces, obviamente los primeros tienen derecho. Entonces, vamos a averiguar, igual como en el caso anterior, cuánto es lo que corresponde al auxilio. En este caso, el auxilio lo tengo que averiguar de una vez en pesos. Tengo dos opciones. Puedo hallar acá con buscar B el porcentaje. Recuerden que acá me daría un porcentaje igual a lo anterior. Y lo que dé, multiplicarlo por el salario. Después de que haya el porcentaje por el salario. O puedo hacerlo aquí directamente. Entonces, para hallar en pesos el auxilio familiar de una vez, yo ya sé que es el producto del salario por el porcentaje que corresponda. Y ese porcentaje lo busco de acuerdo a la tablita con buscar B. Buscar B, entonces, igual, estoy buscando el porcentaje, el porcentaje de acuerdo al número de hijos. Entonces, con el número de hijos se va a la tablita, etcétera. Columna 2 y ordenado, igual, debo permitir la aproximación, entonces verdadero. Listo, ya he acabado. Entonces, me devuelvo a la función sí. Digo, ¿tiene derecho? Sí, entonces aquí averiguo de una vez en pesos el salario y le aplico su porcentaje. Vuelvo y repito, esto podría haberle dejado excluido, hallo el porcentaje y después de que termine, aquí me va a dar el número, vuelvo y entro, edito y multiplico por el salario. Entonces, igual, hay varias formas de realizar, o siempre tendríamos diversas formas de realizar nuestras operaciones. Listo, ese es el auxilio familiar. La retención es exactamente como hicimos en el ejercicio anterior, no tiene ningún condicionante, se le aplica absolutamente a todos. Entonces, igual con buscar B, entonces con el salario de la persona, se va el salario de la persona, se va a la tablita. Yo puedo 2 y nuevamente también son rangos, entonces también es verdadero. Listo, 2%. Necesito una cifra decimal. Eso es, puedo aplicar los dos valores o puedo hacer la otra operación de una vez. Perdón, ¿qué me faltó aquí? Que después de buscar B, aquí sí me toca entrar nuevamente. No tuve en cuenta de empezar la formulación con el salario, entonces da lo mismo. Aquí al final le digo por el salario. Incluso nos sirve para hacer un poquito más en la didáctica, la explicación del ejercicio. Listo. Entonces, esa sería la retención. Y el total a pagar, aquí ya no es necesario hacer la operación intermedia porque ya está definido los valores todos en pesos. Salario más el auxilio menos la retención. Listo. Puedo aplicar los 3 de por abajo. Listo. Hemos hecho el ejercicio. Bueno, no era la intención. Hemos hecho todos los ejercicios prácticamente. Voy a darles este ejercicio de huevos de chocolate. Voy a comentarlo rápidamente. Entonces aquí tratamos de averiguar cuánto es el beneficio final en pesos y en porcentaje de acuerdo a la producción de una serie de huevos de chocolate. Entonces los huevos el ejercicio tiene las siguientes características. Los huevos tienen un determinado peso y de acuerdo al peso están ubicados en una categoría que es 1, 2, 3 o 4. Yo hago esto y está señalado en negrita esta tablita porque la idea es que voy a utilizar la función buscar B con dos rangos. Uno desde aquí, puede ser toda la tabla o hasta aquí, y la otra va a ser la tablita gris para los siguientes cálculos. Entonces,
Miremos. Me dice que el costo del chocolate, que lo tengo que incluir en donde es el costo de producción, es 500 pesos el kilo. Está en azulito, resaltado. Recuerden o chequen que aquí está gramos, gramos, siempre es en gramos y aquí está en kilo. Quiere decir que el valor para aplicar en las formulaciones tengo que hallar el valor por gramo simplemente dividiendo por 1000. Entonces, tener en cuenta. Fecha de fabricación, entonces aquí está la fecha. Todos se produjeron el mismo día. Pues, no sé. El ejercicio es así. Y se comenzaron a vender inmediatamente el día siguiente. El día siguiente. Nosotros no recuerdo si ya hemos hablado del manejo de fechas. Entonces aquí simplemente el manejo de fechas, los comentarios están aquí arriba, no están en la celda. Para los días dice simplemente que es la operación averiguar cuántos días han transcurrido entre estos dos valores. Entonces simplemente es fecha de venta menos la fecha de fabricación y ese número entero me representa el número de días. Entonces ya sé que aquí me va a dar 1 y siguientes. No recuerdo haber comentado, en otro lado comentaremos, sin embargo, voy a hacerles el siguiente comentario. El 1, yo representándolo acá con los diferentes formatos de fechas, acá tengo un formato de fecha corto y un formato de fecha larga, pues me da la misma fecha. Me dice que es el 1 de enero, domingo 1 de enero de 1900. Entonces, una representación de las fechas para Excel es un número en sistema decimal. Por ejemplo, si yo utilizo la función hoy, voy a hacerla rápidamente, hoy con fechas, me dice que hoy es 23 de agosto, ¿sí? Y si le cambio al formato, aplico que el formato me lo copie el formato aquí, pues me copia el formato, me dice que es domingo 23 de agosto. Si yo le digo utilizo la función ahora, también me va a decir que es 23 de agosto. No sé si me quite la hora. 23 de agosto, bueno, voy a dejarlo como la anterior para que no demorarnos aquí. Me dice que es 23 de agosto y una porción de día. Si yo convierto estos valores a valores numéricos, generar los números, entonces aquí está el 1 de enero de 1900, que es el 1, a partir del cual se inicia la numeración de las fechas en este, se llama año juliano en los sistemas informáticos. El día de hoy es el día 44.066 después del 1 de enero de 1900 y pues a esta hora ya está casi acabando el día, punto 98, ya casi llega al 100% del día con la función ahora. Bueno, esto era para redondear el cálculo de los días. Entonces la categoría va a depender, aquí con buscar B, la categoría va a depender del peso del huevo. Entonces con el peso se va a la tabla a buscar B en esta tablita y define cada categoría. 2400 me debe dar 2. Entonces, siguientes. Y el precio de venta, y para los otros son operaciones aritméticas prácticamente. Utilizo buscar B casi en el mismo esquema similar a como hemos hecho en los cuadros anteriores. A partir de un valor buscamos el uso de buscar B para hallar un porcentaje o un valor en este caso que es estos valores de venta para aplicarlo acá en precio de venta y este valor de costo de almacenamiento para aplicarlo aquí en el costo de almacenamiento con formulaciones muy parecidas. Entonces les dejo este ejercicio para que lo chequeen. Bueno, nos queda el ejercicio del cobrador que tiene otro tratamiento para posteriormente enlazar con la siguiente temática de nuestro curso.